Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este domingo 28 de febrero. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. El jueves 25 se recibieron 10.725 dosis de vacunas Pfizer contra el coronavirus. Estas dosis se están aplicando de la siguiente manera. 2.925 son para la primera aplicación al personal de salud de primer nivel de atención en los centros de salud de los servicios de salud de Yucatán y unidades médicas familiares del IMSS y el ISSSTE en el interior del estado. Ya se aplicó el 100%, 2.925 para personal médico de áreas COVID que ya recibieron la primera aplicación. Ya se aplicó el 100%, 4.875 para adultos mayores de UMAM. En este municipio el avance de vacunación es de 41%. El domingo 14 de febrero llegaron a Yucatán 15.630 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Según consta en el último corte realizado hoy, el avance es del 99%. Se está vacunando a adultos mayores en los municipios de Valladolid, Motul y Concal. Como hemos señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 217 pacientes en hospitales públicos, 28.361 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 32.624. Hoy se detectaron 86 nuevos contagios de coronavirus, 31 en Mérida, 14 en Tecach, 10 en Valladolid, 8 en Progreso, 7 en Tizimín, 4 en Ticul, 2 en Chemash, Concal, Canacín y Tinum, 1 en Chichimilá, Espita, Junucmá y Peto. De los 32.624 casos positivos, 274 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 20.189 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 5.772, en la zona oriente 5.447, en la zona centro 1.912, en la zona sur 2.748, en la zona poniente 4.310. Lamentablemente en este parte médico informamos de 11 fallecimientos, son 4 hombres y 7 mujeres de un rango de edad de 39 a 75 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, tabaquismo y cardiopatía. 5 residían en Mérida, 2 en Tamec, 1 en Canzacap, 1 en Chuxulú Pueblo, 1 en Muna y 1 en Ticul. En total, son 3.472 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 574 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 217 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Ese es el reporte, doctora. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.